Samael, conocido como el veneno de Dios, es una entidad poderosa y compleja. Sentado a la izquierda de Dios, es el jefe de los demonios. No es simplemente un ser maligno, sino una fuerza destinada a probar, corromper y purificar a través de la destrucción y el caos. Estos roles están asociados con Samael en textos apócrifos, talmúdicos, zoáricos y ciertos textos cabalísticos. Sin embargo, hay poca concordancia sobre su nombre exacto o naturaleza, como es común con las figuras demoníacas en las estructuras teológicas abrahámicas. Génesis capítulo 3. En el jardín del Edén, la serpiente engañó a la mujer, afirmando que no moriría si comía del fruto prohibido. Ella y Adán comieron del fruto, y sus ojos se abrieron, dándose cuenta de que estaban desnudos. Cuando Dios los llamó, se escondieron. Dios maldijo a la serpiente, dijo a la mujer que tendría dolor en el parto, y al hombre que la tierra sería maldecida y trabajaría arduamente. Dios expulsó a Adán y Eva del jardín y colocó querubines para proteger el camino del árbol de la vida. Es complejo entender a Samael sin explorar algunos contextos primero, así que ten paciencia. No pretendo ser un historiador o un verdadero erudito de la Biblia. Mi investigación puede mejorar y lo que presento aquí está basado en mi propio estudio. Si tienes algo que agregar o mejorar, me encantaría escucharlo. Primero, definamos algunos términos, comenzando con Satanás, que será importante para el resto del video. Supongamos que, por ahora, Satanás no se refiere a ninguna deidad o ser específico. En realidad, Satanás es un título, no un nombre. Siempre que se menciona a Satanás en la Biblia, está precedido por los artículos el o un, como en el Satanás o un Satanás. En hebreo, Satanás significa adversario o oponente, y era un título que podía aplicarse a varias figuras. De hecho, muchos humanos en la Biblia son llamados Satanás, es decir, son enemigos o están en oposición a los protagonistas de las escrituras bíblicas o a la voluntad del Dios bíblico. Si buscas un término más específico que denote una forma sobrenatural malévola, la palabra griega diablo es más adecuada. Diablo proviene del griego diabolos y puede significar acusador o calumniador, y generalmente está asociado con espíritus. Sin embargo, diablo también puede ser plural y denota un rol o pluralidad. Entonces, ¿cómo llamamos al líder de los diablos? ¿Cuál es su verdadero nombre? La primera opción que todos consideran es Lucifer, como el nombre del líder de los demonios. La historia común que se nos cuenta describe a Lucifer cayendo del cielo con un grupo de ángeles y llevándolos a tentar a la humanidad en forma de una legión demoníaca. Sin embargo, esta es una visión ampliamente postbíblica. Esta narrativa solo fue aceptada después de los escritos de John Milton en El Paraíso Perdido y algunos escritos clásicos como La Divina Comedia de Dante. El nombre Lucifer aparece en la Biblia solo una vez, y esa instancia se basa en una traducción incorrecta. No profundizaré en la lingüística de lo que ocurrió aquí, ya que no es el enfoque de este video, pero si realmente deseas profundizar, te recomiendo una lectura detallada del libro de Peter Gray sobre Lucifer. Lucifer proviene de las palabras latinas lux, luz, y fero, portador, pero curiosamente este término es una traducción inadecuada de las palabras hebreas Helel ben Shachar, del texto original del libro de Isaías, que significa el brillante. Cuando las escrituras fueron traducidas al latín, el escriba percibió una semejanza con ciertos mitos prometerianos griegos y decidió equiparar los dos, insertando la traducción del dios romano Lucifer, asociado con el planeta Venus, conocido como el portador de luz, como sinónimo de Helel ben Shachar. Este es un ejemplo de sincretismo mal ejecutado.
puedes argumentar que Lucifer asumió un significado propio y encaja en la entidad adversarial, y no estarías equivocado. Creo que las entidades juegan un papel consciente en cómo aparecen y son representadas, y en mi opinión, la elección del nombre del dios romano Lucifer no fue un error. Es interesante notar que el sigilo moderno de Lucifer se asemeja más a un cáliz, lo que resuena más con la historia de Samael como el portador de veneno que con la versión modernizada de Lucifer. Se puede decir que Samael está en la raíz del sigilo, y ese aspecto del cáliz puede verse como su energía brillando a través del sigilo, formándose alrededor de él. Dicho esto, si queremos rastrear los orígenes de esta entidad hasta sus claras raíces judías, necesitamos encontrar otro nombre para llamarla. Algunos argumentan que Satanás, Lucifer, Samael y otros son seres distintamente separados, y esta es una cuestión muy debatida en el ocultismo. Yo sostengo que Satanás es un término plural usado para describir a cualquiera que se oponga a Dios. En el contexto más ocultista, pienso que Satanás puede ser un nombre aplicado a toda la hueste demoníaca, funcionando como una especie de puerta energética, un emblema de toda la horda, un nombre que convoca la totalidad de los poderes adversariales. Lucifer y Samael, sin embargo, son los nombres que asocio con este individuo específico dentro de la hueste demoníaca, lo que nos lleva a la identidad de Samael. Quiero comenzar diciendo que mi investigación incluyó la lectura de muchos textos antiguos, además de interpretaciones modernas de la figura. Pero uno de los recursos más completos y útiles que encontré fue un libro de Bodmon titulado Samael, una historia. Si deseas entender a Samael, deberías consultarlo. Lo recomiendo mucho. Ciertas partes de este video se basan en el conocimiento adquirido con ese libro. Samael es típicamente visto como una especie de ejecutor de Dios, que, aunque muy demoníaco y adversario en relación con los humanos, aún cumple con los designios divinos y trae justicia sobre los pecadores. Su historia ha evolucionado con el tiempo, asumiendo un papel más villanesco y ganando autonomía más allá de la voluntad divina, lo que veremos reflejado en algunas escrituras. Pero, primero, vamos a los conceptos básicos, comenzando por su nombre. Samael tiene dos versiones principales sobre su significado: ceguera o el veneno de Dios. La teoría sugiere que la raíz de su nombre proviene de la palabra hebrea samim, que significa especias e incienso. Pero después del período del Segundo Templo, esta palabra fue sustituida por el término arameo sama, que significa remedio. El hebreo mishnaico introdujo la palabra sam, que se piensa como una sustancia que influiría en el comportamiento o pensamiento humano, muy similar a una droga. Es interesante notar que las drogas y alucinógenos inducen estados alterados de conciencia a través de efectos tóxicos y venenosos en el cuerpo. Además, las palabras árabes sum y SSM a veces se debaten como raíces de su nombre y también significan veneno, además de estar asociadas a Satanás. Samael se ecuaciona frecuentemente con el ángel de la muerte en varios textos, y esta idea de asociación con veneno puede conectarse aún más con un pasaje del Talmud, donde, cuando una persona está a punto de morir, el ángel de la muerte se posiciona sobre ella. Cuando la persona está a punto de morir, el ángel de la muerte aparece sobre ella, con su espada desenfundada y una gota de veneno colgando de la punta de la hoja. Tan pronto como la persona enferma lo ve, tiembla y por reflejo abre la boca. En ese momento el ángel de la muerte deja caer la gota de veneno en su boca y la persona muere debido a ese veneno. A partir de este veneno, la persona se purifica y su rostro adquiere un tono verdoso. En cuanto a la apariencia de Samael, las descripciones varían.
Algunas fuentes lo retratan como el ángel más hermoso, lo que recuerda mucho a la figura de Lucifer. Otras descripciones, sin embargo, lo muestran como una figura más despiadada. El Zohar Hadash describe a Samael como una figura sombría con un par de cuernos. Curiosamente, fue uno de los primeros demonios en la tradición judía asociado con cuernos. Podemos inferir que los cuernos de cabra son los más apropiados para él, dado su papel como el ángel de la muerte en conexión con la figura de Azazel. Aunque Azazel y Samael normalmente se representan como dos entidades separadas, ambos están asociados con la muerte. Azazel está vinculado a un antiguo ritual de Israel conocido como el chivo expiatorio. En Levítico 16, se dice que Aarón echaría suertes sobre dos chivos, uno para el Señor y otro para Azazel. Aarón ofrecía el chivo escogido por el Señor como ofrenda por el pecado, mientras que el otro chivo, destinado a Azazel, era enviado vivo al desierto para llevar los pecados del pueblo de Israel, siendo devorado por Azazel. Esta práctica simbolizaba la transferencia de los pecados del pueblo al chivo, que luego era llevado al desierto como un sacrificio. El próximo capítulo de Levítico advierte que el pueblo no debería ofrecer más sacrificios a ídolos con cuernos de cabra, a los que se prostituaban, lo que puede sugerir la asociación de algún tipo de demonio cabra con la entidad. Esta conexión entre Azazel y Samael también se explora en la literatura apócrifa. En el libro de Enoc, Azazel es descrito como uno de los vigilantes caídos. En el capítulo 8 se dice que Azazel enseñó a los hombres a forjar espadas, cuchillos, escudos y corazas, y reveló los metales de la tierra y el arte de trabajarlos, además de enseñar sobre brazaletes, adornos, el uso del antimonio, la embellecer los párpados y sobre piedras preciosas y tinturas. Según la historia, Dios envía al arcángel Rafael para capturar a Azazel y lanzarlo a un pozo de oscuridad, diciendo que toda la tierra se ha corrompido por las obras enseñadas por Azazel y que a él debe atribuirse toda la culpa de los pecados. Podemos hacer una conexión directa entre esta narrativa y el fruto del conocimiento en el jardín del Edén. En el libro apócrifo de Tercer Baruch, capítulo 8, se dice: «Y yo dije, te ruego, muéstrame cuál es el árbol que llevó a Adán a caer. Y el ángel me dijo, es la vid que plantó el ángel Samael, lo que provocó la ira del Señor Dios, quien lo maldijo junto con su planta. Por eso, él no permitió que Adán la tocara, y por envidia, el diablo lo engañó». Como mencionamos antes, resumimos que Samael revolucionó los cielos y fue acusado de ser un arcángel egoísta, el arcángel sombrío que quitaba la vida humana sin dudar. Por eso, es conocido como el ángel de la muerte. Samael era el enviado de Dios para castigar a aquellos que no se arrepentían de sus pecados. Para él, retirar el soplo de la vida era una tarea difícil, que requería un juicio consciente de las acciones a lo largo de la vida de cada ser humano. Dios ordenaba la aniquilación de los pecadores, y Samael, obedeciendo a las órdenes divinas, determinaba la hora de la muerte de los impíos. Samael se presentaba a las futuras almas pecadoras como un ser imponente, con una larga y afilada espada, de la cual brotaba una gota de veneno, el conocido veneno de Dios. Una de las historias más conocidas sobre Samael dice que él era el jefe supremo del quinto cielo, donde gobernaba más de 2 millones de ángeles celestiales llamados Gregory. Durante la creación, Samael se irritó con las decisiones de Dios, ya que éste, al crear al primer hombre a partir del polvo, ordenó que todos, incluyendo a Samael, debían adorarlo. Dios anunció a todas las órdenes de ángeles que Adán sería como uno de ellos y que, al recibir conocimiento, debería ser adorado como Dios.
Para Samael, estas palabras eran como cuchillos afilados, ya que no entendía cómo un simple mortal, hecho de barro, podría alcanzar algo que ni él poseía. Además, Samael se consideraba de una raza superior, y adorar a un ser inferior le parecía una locura. Con el tiempo, Dios notó el comportamiento resentido de Samael y la influencia negativa que ejercía sobre los ángeles bajo su mando. Dios entonces envió a Samael para derrotar al demonio que habitaba Marte, con el objetivo de distraerlo. Sin embargo, Samael no siguió las órdenes de Dios. Dominado por su insatisfacción y sentimiento de injusticia, no podía servir a Dios. En cambio, le dijo a los ángeles bajo su mando que las acciones de Dios no eran dignas y que dar tanta importancia a un ser inferior era inaceptable. Samael también afirmó que si Dios continuaba otorgando poder divino a Adán, éste desobedecería las órdenes divinas, pues no podía venerar a un ser inferior, mientras él mismo era un ser perfecto y eterno. Al escuchar las palabras envidiosas de Samael, el arcángel Miguel le dijo que debía seguir las órdenes de Dios, ya que él es el único ser poderoso suficiente para terminar con toda la creación. Miguel advirtió a Samael que no desafiara la ira de Dios, que no tenía misericordia. Samael entonces soltó una pequeña risa y, desafiando a Miguel, declaró que buscaría una estrella en el cielo para hacerla su trono, convirtiéndose en un ser igual o más poderoso que el Altísimo. Miguel, furioso, lanzó a Samael desde las alturas, enviándolo directamente a la tierra, pues había ofendido el nombre de Dios al considerarse superior al Creador. Poco después, Dios ordenó a las huestes celestiales que descendieran a la tierra para adorar a Adán como si fuera él mismo. Así, Samael se rebeló contra Dios. Dios le dijo a Samael que jamás adoraría a alguien tan inferior, considerando que nosotros fuimos creados a partir del esplendor de su propia gloria. ¿Quién entonces merece ser venerado? Probemos que este ser de barro no merece su gloria, afirmó Samael. Dios, con gran serenidad, respondió que, a pesar de no creerlo, ese ser de polvo superaba a los ángeles, pues se le había concedido conocimiento. Samael estaba cada vez más furioso y resentido contra Dios. Entonces, Dios propuso una prueba para Samael y Adán. Deberían nombrar a los animales creados en la tierra. Quien lograra nombrar todos los animales realmente sería digno de reverencia, pues su sabiduría sería mayor. En el jardín del Edén, Adán vio una luz radiante acercarse, seguida de una luz aún más brillante, la de Samael y Dios, que estaban allí para probar la sabiduría de Adán. Adán, al igual que Dios, hizo una reverencia a Samael y Dios le dijo que se levantara, pues él no era el creador. Entonces, ante ambos, Dios afirmó que debían nombrar a los animales que él había creado. Dios pidió a Samael que reuniera a los animales y los organizara. Así comenzó el desafío de Samael contra Dios. Con los animales organizados, Dios preguntó quién sería el primero en nombrarlos. Samael respondió que él sería el primero, pues era más viejo y, por lo tanto, más sabio. Dios aprobó la sugerencia y le dijo a Samael que, si lograba nombrar a todos los animales, su sabiduría sería reverenciada. De lo contrario, sería Adán quien recibiría la reverencia. Samael entonces comenzó el desafío. Frente a él había bueyes, y Dios preguntó cómo se llamaban. Samael, cambiando su confianza por nerviosismo, no logró nombrar al animal y falló en nombrar a los demás animales de la fila que él mismo había organizado. Cuando terminó, Dios dijo que ahora era el turno de Adán, y que entendería por qué Adán era como uno de ellos. Samael sintió una gran furia y pensó en actos despiadados contra su creador, pero controló su ira. Dios llamó a Adán para que se pusiera frente a la fila de animales y le pidió que nombrara uno de ellos.
Inmediatamente, Adán respondió: «Este es un buey». Samael quedó perplejo, pues era el primer animal y él conocía su nombre. Adán continuó nombrando todos los animales correctamente, con Dios confirmando cada respuesta. Samael, por su parte, se retorcía de rabia e impotencia, dándose cuenta de que Dios había concedido entendimiento a Adán, y comenzó a llorar desconsoladamente. Dios vio el llanto de Samael y dijo: «¿Llora?». Entonces se levantó Samael con gran ira y dijo: «¿Has dado entendimiento a una criatura hecha de polvo y no quieres que yo llore?». Dios, airado, respondió: «Ángel perverso, fuiste creado a partir de mi gloria y así actúas con tu Dios. Así como te sorprendiste con la sabiduría de Adán, sabe que él preverá el nacimiento de sus descendientes y nombrará a cada uno de ellos hasta el fin de los tiempos». En los cielos, Dios reunió a los ángeles que se rebelaron con Samael y los expulsó del reino celestial, arrojándolos a la tierra. Samael, desesperado por no ser exiliado, se aferró a las alas del arcángel Miguel, que estaba delante observando el castigo divino. Dios, al ver las garras de Samael arañando las alas de Miguel, lo alejó con un simple gesto y lo lanzó con más fuerza, diciendo: «En la tierra estás condenado a sufrir y jamás regresarás a los cielos». Samael no levantaba ni siquiera la mirada con el pasar de los días. Dios continuó con la creación y cada día que pasaba otorgaba un rayo de sabiduría a Adán y a su mujer. Según el mito, cuando Adán fue creado del barro, fue creado al mismo tiempo con una mujer llamada Lilith. En la tierra, Samael buscaba maneras de desafiar al Creador y destruir lo que había sido formado. Se dirigía al jardín del Edén diariamente, observando con gran sigilo cada acción de Adán y Lilith. Siempre notaba algo extraño en Lilith, pues ella no era intimidada por Dios. Samael se sintió atraído por la bella Lilith, que lo observaba desde lejos. Un día, Dios se acercó a Lilith y le dijo que debía ser fiel a Adán y obedecer todas sus órdenes, así como cumplir todos sus requisitos. Sin embargo, Lilith consideraba esta imposición una injusticia, pues creía que ambos habían sido creados del mismo barro y tenían los mismos derechos. A Dios no le gustó la forma en que Lilith expresó su pensamiento y le dijo que debía entender que era inferior al hombre. Estas palabras despertaron en Lilith una ira descontrolada, llevándola a rebelarse. Dios entonces le dio a Lilith dos opciones: someterse a Adán o ser expulsada del jardín del Edén para siempre. Lilith no se preocupó por el jardín y se fue, estableciéndose en las orillas del Mar Rojo. Dios decidió crear una nueva mujer para Adán, pues él se quejaba constantemente de su soledad. Así, Dios tomó una costilla y un poco de barro del propio Adán y creó a Eva. Samael, desde las tinieblas, observaba todo lo que sucedía hasta que un día ambos, Samael y Lilith, se enamoraron y se convirtieron en esposos. Generaron miles de hijos demoníacos, creando el infierno como un reino poderoso, comparable al reino de los cielos. Al ver a Lilith y Samael poblando la tierra con sus hijos oscuros, Dios ordenó la muerte de 100 hijos demoníacos por día durante mucho tiempo. Sin embargo, Lilith y Samael continuaron generando muchos hijos. Se dice que Dios ordenó la castración